En los momentos finales de su viaje terrenal, el Padre Pío, el santo venerado por sus marcas divinas, dejó una última impresión que resonaría profundamente en todos los que lo rodeaban. A pesar del peso de sus dolores y del declive de su salud en 1968, la fuerza interior que lo sostenía no era solo humana, sino una manifestación de su fe inquebrantable en Jesucristo. Su vida, marcada por sufrimiento y sacrificio, fue un testimonio vivo de devoción y resiliencia. Incluso con la fragilidad que lo aquejaba en los últimos meses, el Padre Pío se mantenía firme en su misión. Rechazaba la pasividad de la enfermedad e insistía en escuchar confesiones, deseando entregar su alma mientras trabajaba, fiel a su llamado. En el convento de Nuestra Señora de las Gracias, el ambiente se transformó de una manera que los hermanos capuchinos solo entenderían plenamente más tarde. El profundo silencio que inundó los pasillos fue descrito como místico, un presagio de la inminente partida del santo, consciente de que la muerte se acercaba. El Padre Pío se refugiaba en la oración con una intensidad aún más notable. Entre sus prácticas, contemplaba diariamente una imagen de San José, que había pedido que colocaran en su habitación. Era en ese gesto silencioso y reverente que pedía una partida serena, y aquellos que lo observaban solo comprendieron el significado de este acto cuando llegó el momento. A medida que los días pasaban y su fuerza disminuía, sus despedidas nocturnas se volvieron más cargadas de significado. Pedía a los hermanos que lo encomendaran al Señor, sin estar seguro de que vería el amanecer. Sin embargo, lejos de temer el fin, el Padre Pío lo recibía con la aceptación de quien ha vivido para servir. En cada etapa de su vida, Dios estuvo presente, acompañando de cerca sus acciones y los momentos más íntimos. Rodeado por la devoción y guiado por un profundo sentido de fe, el Padre Pío sabía que su destino final estaba más allá de las limitaciones terrenales. Su verdadero hogar lo esperaba en los cielos, donde se cumpliría la promesa de una unión eterna con Dios. En una conmovedora carta al Padre Agostino, el santo reveló la intensidad de la carga que llevaba. Mi querido Padre, es agotador para mí vivir en este exilio. La idea de que, en algún momento, podría perder a Jesús me llena de terror de una manera que apenas puedo explicar. Estos sentimientos revelaban la lucha constante entre su misión terrenal y el anhelo por la paz divina. Antes de su partida, el Padre Pío, con profunda humildad, se dirigió a sus superiores y suplicó apoyo espiritual. Confesó sinceramente: cuando llegue la hora de dejar esta vida, si mi Madre Celestial no está a mi lado para tomarme de la mano, ¿cómo tendré el valor de partir? Poco después de la medianoche, realizó su última confesión, un acto que renovó su alianza con la fe franciscana que tanto apreciaba. Aunque debilitado, su fuerza espiritual le permitió susurrar las palabras Jesús y María mientras sostenía su rosario. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, en medio del silencio que rodeaba el lugar, un destello de alerta brilló en su mirada. Parecía observar algo invisible para los demás presentes, algo que trascendía el mundo físico. Con la voz apenas audible, el Padre Pío pronunció: veo dos madres. El murmullo llevaba un misterio que resonó en el corazón de todos los que lo escucharon. ¿Quiénes eran esas madres? Para muchos, la respuesta era clara. Veía a María, Madre de Dios, siempre presente en su camino espiritual, y a su propia madre biológica, cuyo nombre también era María. Para otros, la visión podía simbolizar la Iglesia, su madre espiritual, que lo acogió y fortaleció a lo largo de su vida. En la mañana del 22 de septiembre de 1968, el Padre Pío, debilitado por su larga trayectoria de dedicación y sacrificio, celebró su última misa con un gesto de gratitud. La iglesia, en San Giovanni Rotondo, estaba llena de fieles de todas partes del mundo, miembros de los grupos de oración que él tanto valoraba. Cada rostro en la multitud reflejaba la devoción que inspiraba, un testimonio silencioso de los años en que cargó las marcas visibles de su fe. Al final de la misa, su voz, ya debilitada y temblorosa, resonó en la iglesia. Mis hijos, dijo con una mezcla de dolor y esperanza. Esa fue la última vez que muchos lo escucharon hablar. Más tarde, al ser llevado a la ventana del monasterio, sostenido por dos capuchinos, levantó una mano debilitada y bendijo a la multitud reunida en la plaza. Era una despedida silenciosa, marcada por la complicidad de la fe compartida y la comprensión de que un ciclo estaba llegando a su fin esa noche. Alrededor de las 21 horas,
El padre Piot aún encontró fuerzas para usar el intercomunicador y comunicarse con el sacerdote a su lado. En la madrugada siguiente, su salud se deterioró rápidamente. Los capuchinos que lo cuidaban notaron algo sorprendente. Las heridas en sus manos, que durante décadas habían sangrado, estaban misteriosamente secas. Los vendajes, que antes se empapaban de sangre, ahora permanecían casi limpios. El 23 de septiembre, un silencio profundo envolvió el monasterio. El padre Piot dejó este mundo, sereno como nunca, con un semblante tranquilo y casi angelical. Cuando los médicos examinaron su cuerpo, se sorprendieron al descubrir que las cicatrices, las marcas de los estigmas que había llevado durante 50 años, habían desaparecido por completo. Su piel, lisa y regenerada, tenía la frescura de la de un recién nacido. Un médico presente notó un aroma dulce e inesperado de flores de azahar, un perfume que a menudo rodeaba al padre Piot en vida durante el funeral, que reunió a una multitud estimada en 100.000 personas. Helicópteros de la policía y de la Fuerza Aérea sobrevolaron, lanzando flores en señal de homenaje. El cuerpo fue preparado con esmero, sosteniendo un rosario en las manos, con un crucifijo y la regla de San Francisco sobre los hombros, y envuelto en una estola morada. Con reverencia, fue depositado en una cripta de granito bajo el edificio principal de la iglesia, marcando el comienzo de una nueva etapa de su misión: ayudar, como había prometido, más desde el cielo que en la tierra. Esa noche, la sombra del silencio envolvía la habitación donde descansaba el padre Pío. Era una escena de profunda reverencia y emoción. El padre Pellegrino, siempre atento y dedicado, estaba de guardia cuando fue llamado con urgencia. Al entrar, encontró al querido padre Pío acostado, con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas. Las lágrimas reflejaban la intensidad de su alma, que parecía dialogar con lo divino en ese momento de fragilidad. Con voz suave y temblorosa, el padre Pío solo preguntó la hora. El padre Pellegrino, aún impactado por la visión, secó las lágrimas que se formaron en sus propios ojos antes de responder y asegurarse de que estaba bien. Después de eso, se retiró a su habitación, con la sensación de que esa podría ser una de las últimas noches del santo sacerdote. Los minutos pasaron, pero el peso de la despedida se hacía más presente. El padre Pío, ya sintiendo el llamado inminente de Dios, pidió que, si partía esa noche, los hermanos lo perdonaran por cualquier dificultad que hubiera causado y oraran por su alma. En un gesto de devoción inquebrantable, expresó su deseo de renovar sus votos religiosos. Con voz firme, aunque marcada por el agotamiento, pronunció sus promesas de pobreza, castidad y obediencia. Yo, padre Pío de Pietrelcina, hago votos y prometo al Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, a San Francisco y a todos los santos, y a usted, padre, que observaré todos los días de mi vida la regla de los frailes menores, en obediencia, sin posesión y en castidad. A los 91 años, el padre Pío enfrentaba los dolores de una artritis severa que lo obligaba a usar una silla de ruedas, haciendo de cada movimiento un sacrificio. Pero, como si una fuerza superior lo envolviera en esa noche singular, se levantó con una agilidad sorprendente y caminó con determinación hasta el pórtico. Era como si una última misión lo llamara. Encendió la luz, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo, y fijó su mirada en un punto específico, donde, en pocas horas, su cuerpo descansaría en paz. La debilidad pronto lo alcanzó. Su rostro palideció y sintió como sus fuerzas se desvanecían. A cada momento, las palabras Jesús y María salían de sus labios con creciente dificultad. En medio de la penumbra, sus ojos encontraron una foto en la pared. ¿Quiénes son esas personas?, preguntó, y escuchó la respuesta. Son tus padres. Con voz debilitada, respondió. Veo dos madres. El ambiente se llenó de urgencia cuando el padre Pío comenzó a sudar frío y sus labios adquirieron un tono azulado. El médico llegó rápidamente. Le aplicó una inyección y administró oxígeno para aliviar su respiración, que se hacía cada vez más pesada. Alrededor, los hermanos capuchinos se arrodillaban, entrelazando sus oraciones en un acto de devoción y esperanza, recitando el Padre Nuestro y el Ave María, mientras esperaban el desenlace de ese momento sagrado. En una tarde de septiembre, el silencio de la sala fue roto solo por el sonido de un rosario que se manipulaba discretamente. El padre Piot, un hombre cuya vida estuvo marcada por una profunda devoción y fe,
Se encontraba al borde de su última jornada, con la fragilidad de su cuerpo volviéndose evidente. Sus manos y pies comenzaron a enfriarse, y una súbita profusión de sudor brotó en su semblante. Los médicos, en alerta, reconocieron los signos de un inminente ataque cardíaco. Era 23 de septiembre de 1978, a las 2:30 de la mañana, en su último momento. La mente del padre Piot buscaba consuelo en las palabras que siempre fueron su base. Con los ojos cerrados, repetía en un susurro casi inaudible: Jesús, María y José. Estas palabras eran más que una simple invocación. Eran un eco de toda su vida de entrega y amor. En medio de la agonía, se entregaba, pidiendo la protección de los santos. El ambiente era un testimonio silencioso de su amor profundo e incondicional. Los capuchinos a su alrededor sentían la intensidad del momento. Uno de ellos, con voz suave, lo llamó: Padre, Padre. La respuesta del padre Piot fue una última mirada, llena de amor y reconocimiento, hacia sus amados hermanos. Allí, en ese instante sagrado, encontró paz. Con un gesto sutil, inclinó la cabeza, y su corazón, ya agotado, se entregó completamente a Dios. Nací santo, morí santo, susurró con la convicción de quien ha vivido la fe de manera plena. Regresando en el tiempo, recordamos el día en que él, en oración fervorosa ante un crucifijo de madera, fue tomado por una somnolencia inexplicable. Al despertar, el suelo a su alrededor estaba manchado de su propia sangre. Era el inicio de un llamado que lo marcaría para siempre. Los estigmas que aparecerían en su cuerpo, señal de su profunda unión con el sufrimiento de Cristo. Estas marcas despertaron tanto admiración como controversia entre quienes lo rodeaban, amigos y adversarios. Lo que parecía una carga, en verdad, se convertía en un testimonio de su fe inquebrantable. Desde su nacimiento, la vida del padre Piot parecía trazada por un destino singular. En cada paso, llevaba la cruz de su existencia con gracia, ofreciendo amor y compasión a todos a su alrededor. Necesito amarte cada vez más, decía en sus oraciones, pero siento que mi corazón está vacío. Si quieres más de mí, llena mi corazón con tu amor y hazme amar aún más. Era un clamor que reflejaba su esencia. Un hombre que se entregó por completo a la misión de amar. La trayectoria del padre Piot nos enseña sobre la importancia del amor y la entrega. En sus momentos finales, incluso ante la muerte, manifestó la certeza de que la verdadera paz se encuentra en la entrega total a Dios. La vida y el legado del padre Piot permanecen como un faro de esperanza y fe, mostrando que incluso en las horas más sombrías, la luz de la devoción puede brillar intensamente. En una tarde serena del 25 de mayo de 1887, un recién nacido envuelto en un velo blanco trajo un presagio de santidad al mundo. Era Francesco Forgione, conocido más tarde como Padre Pío. Su madre escuchó las palabras de la partera: Este es un buen signo, él será santo. Desde pequeño, Francesco, cariñosamente llamado Francis, se encantaba con las historias de Cristo, María y los santos. Era en las horas silenciosas que se perdía en pensamientos, escuchando ecos de campanas que parecían sonar solo para él, como si lo invitaran a un mundo divino. A medida que crecía, su corazón pulsaba en sintonía con lo celestial, pero la vida en el convento no sería fácil. El Vaticano, en su búsqueda por mantener el orden, decidió silenciar al querido Padre Pío, una decisión que lo marcó profundamente. Privado de sus facultades ministeriales, excepto la de celebrar la misa, se vio confinado a la capilla interior del convento, lejos de la mirada de los fieles que tanto lo admiraban. A pesar del dolor que esta separación le trajo, el Padre Pío aceptó el decreto con la humildad que caracterizaba su vida. La voluntad de Dios hace la voluntad de los superiores, decía, reconociendo que, incluso en la adversidad, la entrega al plan divino era el camino a seguir. En los años siguientes, la vida del Padre Pío se convirtió en un viaje de silencio y sacrificio. Celebraba la misa en particular, lejos de los aplausos y la gratitud que merecía. Los encuentros con sus hijos espirituales se volvieron imposibles, y la comunicación con aquellos que buscaban su orientación fue severamente limitada. La ausencia de reconocimiento de su inmenso amor y bondad era una cruz pesada, pero él continuaba llevándola con fe inquebrantable. La vida del Padre Pío no estaba hecha solo de pruebas personales. Su creciente fama,
que atraía a miles en busca de consuelo y cura, generó envidia entre algunos de sus contemporáneos. Surgieron acusaciones injustas de impostura, lanzando sombras sobre su santidad. Algunos sacerdotes, insatisfechos con la reverencia que el pueblo le dedicaba, mancharon su nombre con intrigas y desconfianza. Las decisiones de la oficina responsable del Vaticano, en cuestiones de fe y moral, resultaron en condenas adversas que solo añadían peso a la carga que ya llevaba. La vida del Padre Pío estuvo marcada por una profunda entrega al ministerio, enfrentando desafíos que pocos podrían soportar. Desde el inicio de su trayectoria, se vio atrapado en un laberinto de dificultades, condenado y limitado en su libertad de actuar como verdadero siervo de Dios. Las persecuciones que sufrió eran incesantes, y su camino estuvo pavimentado por humillaciones, acusaciones y juicios que intentaron silenciar su voz. A pesar del sufrimiento que las calumnias y las injusticias le trajeron, el Padre Pío nunca imploró a Dios que removiera las señales que evidenciaban sus pruebas. En cambio, se mantuvo firme, buscando solo la fuerza para soportar el dolor. Durante 50 años, la vida de este fiel servidor fue una prueba continua, repleta de desafíos que exigían una fe inquebrantable. Las señales de su estigmatización se convirtieron en una fuente de incomprensión, pero también de gloria, a medida que sus experiencias se transformaban en testimonios de resiliencia. El sufrimiento físico, causado por los estigmas, era solo una parte de su camino. Los libros que narran las persecuciones y calumnias que enfrentó revelan la mala fe de sus críticos, detallando no solo las injusticias, sino también el fecundo trabajo pastoral que realizaba, tocando vidas e inspirando fe en muchos. Los años de dolor y tribulación no fueron en vano. Moldearon al Padre Pío en un símbolo de esperanza para los que luchaban contra la adversidad, en un hito significativo de su vida. El 20 de septiembre de 1968, 50 años después de la estigmatización, el Padre se dio cuenta de que el fin de su jornada terrenal estaba cerca. El 22 de septiembre, después de la misa de la mañana, fue recibido por una multitud que lo aplaudía, incluso con su cuerpo pálido y tembloroso. Apenas podía levantar las manos frías para bendecir a aquellos que esperaban ansiosamente su saludo. Había una alegría indescriptible en el aire, un reconocimiento de su lucha y un amor genuino de sus fieles. La tarde de ese día estuvo marcada por la última bendición que ofreció a su congregación. Después de retirarse a sus aposentos, el padre que lo acompañaba relató que la ventana de la habitación del Padre Pío se había cerrado para siempre. Sin embargo, la memoria del hombre que inspiró a todos a llamarlo Padre continuó viviendo en los corazones de muchos. En la madrugada del día 23, a las 2 de la mañana, mientras ungía enfermos con un rosario en la mano, pronunciando los nombres sagrados de Jesús y María, su alma ascendió al cielo. Con solo 1 año de edad, partió, dejando a una verdadera multitud en duelo, no solo por el funeral, sino por la celebración de una vida de triunfos espirituales. Los anales del monasterio registran este momento no como una despedida, sino como el inicio de la eternidad para uno de los santos más venerados de Italia y del mundo. En 1973, comenzó el proceso de canonización del Padre Pío. Sin embargo, los 10 años siguientes estuvieron marcados por desafíos, ya que su nombre aún figuraba entre los condenados por la Santa Inquisición. Desde sus primeros años de vida, fue tocado por la gracia divina, pero fue más tarde cuando esa conexión profunda con Dios lo transformó en un verdadero apóstol del amor. El Papa Juan Pablo II, un líder carismático y devoto, fue fundamental para que el legado de Padre Pío fuera reconocido mundialmente. Su admiración por el sacerdote comenzó en 1947, cuando tuvo la oportunidad de conocer a Padre Pío personalmente. Desde entonces, el Papa se convirtió en un defensor incansable de la canonización de aquel que había recibido las 5 llagas de Cristo, 2 en los pies, 2 en las manos y 1 en el costado, cerca del corazón. Estos signos de la pasión de Cristo atrajeron a personas de todas partes del mundo, que buscaban no solo milagros, sino también la esencia del amor que emanaba de este hombre singular. Finalmente, el 2 de mayo de 1989, se celebró la beatificación de Padre Pío, y él fue elevado al estatus de santo. Pero, para él, los milagros no eran el centro de su misión. Padre Pío creía que lo que realmente conquistaba los corazones no eran los fenómenos extraordinarios, sino el amor incondicional de Dios y la solidaridad entre los seres humanos. Una vez expresó: «Soy devorado por el amor de Dios y de mi prójimo».
Dios está siempre fijado en mi mente y grabado en mi corazón. Esta frase resuena con la esencia de su vida, que buscaba reflejar la belleza divina en cada gesto. En cada oración, la vida de Padre Pío era un testimonio vivo de que la verdadera espiritualidad se manifiesta en las pequeñas acciones del día a día. Deseaba ser solo un simple hermano, alguien que rezaba con fervor, sin nunca querer llevar el crédito por los milagros que realizaba. Estos dones son regalos de Dios. No me pertenecen, decía él con humildad. La fuerza moral y la bondad que irradiaban de su presencia eran más impactantes que cualquier milagro narrado. Un periodista italiano, impresionado con su esencia, describió la profundidad de la mirada de Padre Pío, que transmitía una bondad inquebrantable, una luz que no se apagaba, incluso ante las adversidades. Al orar, Padre Pío se sentía en comunión directa con Dios. Relató a su director espiritual que su experiencia de oración era tan intensa que su alma parecía elevarse a una paz indescriptible. Era un diálogo de amor, donde frecuentemente se encontraba tomado por la emoción, llorando por su propia debilidad y por la inmensidad de la misericordia de Dios. La conciencia de ser amado por un Padre tan bondadoso lo llenaba de gratitud y de un deseo ardiente de compartir esa experiencia con todos a su alrededor. Desde temprana edad, Padre Pío fue marcado por experiencias que desafiaban la comprensión común del mundo. En su juventud, compartió con un amigo, el Padre Agostino, que había tenido visiones extraordinarias de Jesús, de la Virgen María y de su ángel de la guarda. Para él, estas experiencias parecían normales, casi rutinarias, y no dudó en preguntar a Agostino, ¿no ves a la Madonna? La negativa del amigo hizo que Padre Pío levantara los hombros, creyendo que la humildad lo llevaba a esconder la verdad, pero las visiones de Padre Pío no eran el único aspecto de su vida. Coexistían con un conflicto sombrío. Desde los 4 años, el diablo lo asediaba incesantemente. Cuando la luz se apagaba, lo que debería ser el refugio de la noche se transformaba en una pesadilla, repleta de monstruos que lo rodeaban. El miedo lo hacía llorar, pero así que la luz regresaba, la visión aterradora desaparecía. Sin embargo, al anochecer nuevamente, la escena se repetía. En una ocasión, escribió en su diario: «Los demonios parecían determinados a destruirme. Clamé por mi ángel de la guarda y, tras un momento de desesperación, finalmente vino en mi ayuda. Los ataques de Satanás no eran solo psicológicos, se manifestaban físicamente». Padre Pío, frecuentemente atormentado, llegó a ser herido de tal manera que su cuerpo sangraba. El dolor se convirtió en un compañero constante en su vida, especialmente debido a los estigmas que surgieron en sus manos, pies y costados. El simple toque en las heridas le causaba una intensa agonía. Al caminar, se veía forzado a distribuir su peso entre las puntas de los pies y los talones, evitando cualquier presión sobre las llagas. En 1904, cuando ingresó en el monasterio de Santa Ana, su salud comenzó a deteriorarse de maneras que los médicos no podían explicar. Era consumido por fiebres altísimas, asma y una serie de problemas intestinales que lo dejaban vulnerable. Los dolores de cabeza lo perseguían, y sus episodios de vómitos le impedían ingerir alimentos, limitándose a un poco de agua y, a veces, cuero. La fragilidad de su salud llevó a sus superiores a tomar una decisión drástica: enviarlo de vuelta a casa, con la esperanza de que pudiera recuperarse. En medio de la tranquilidad de su ciudad natal, Pietrelcina, un llamado divino resonaba en la vida de un hombre que se convertiría en un faro de fe y resistencia. A partir de 1905, Padre Pío pasó largos periodos en su amada tierra, donde el silencio y la oración moldearon su espíritu. Entre 1910 y 1916, permaneció casi continuamente, desarrollando una profunda conexión con Dios y con la comunidad a su alrededor. Sin embargo, en 1916, una nueva fase comenzó con su traslado al monasterio de Nuestra Señora de las Gracias, en San Giovanni Rotondo, donde viviría hasta el final de su jornada terrenal. La vida de Padre Pío no estuvo exenta de desafíos. Desde los albores de la humanidad, todos enfrentamos las pruebas del diablo. La Iglesia siempre ha enseñado, con claridad dogmática, la realidad de Satanás y sus demonios, siendo esta verdad reafirmada de manera vívida en las visiones de Nuestra Señora de Fátima. Las niñas que allí estaban fueron testigos del infierno, un lugar de castigos eternos, que sirvió como una advertencia sobre los peligros de la vida espiritual. Comprendiendo esta batalla,
Padre Pío también enfrentó persecuciones que iban más allá del plano espiritual. Incluso dentro de la iglesia, fue reprimido temporalmente, atacado injustamente por la agitación provocada por sus estigmas. Sin embargo, su fe era inquebrantable. La historia de su vida revela no solo la lucha contra las fuerzas oscuras, sino también la resistencia ante el desprecio humano. Durante este tiempo de prueba, comenzó a comunicarse por cartas, que hoy se consideran verdaderas obras maestras espirituales. En ellas, no solo compartía consejos y consuelo, sino que también expresaba los momentos de profunda crisis. Describía cómo, en ciertas ocasiones, su alma atravesaba la noche oscura, un concepto profundamente explorado por San Juan de la Cruz. Esta noche es una prueba de aridez espiritual y sensación de abandono, un test que Dios impone a aquellos que lo siguen con gran generosidad, preparándolos para la más alta santidad. Muchos se preguntan cómo logró Padre Pío superar los constantes ataques del enemigo. La respuesta radica en la imitación de su Señor, Jesucristo. Resistió a las tentaciones, enfrentó las burlas y desafió las astutas persecuciones del diablo, tanto internas como externas. Su vida es un poderoso testimonio de que, incluso en las horas más oscuras, es posible encontrar luz y fuerza a través de la fe. Exploremos las profundas reflexiones del Padre Pío, quien, a través de sus correspondencias con su director espiritual, nos ofrece una ventana a su vida interior y espiritualidad. Cada cita que compartimos no solo revela sus luchas personales, sino que también ofrece lecciones prácticas que permanecen relevantes para nosotros hoy. A medida que analizamos sus palabras, somos invitados a reflexionar sobre cómo se aplican a nuestra vida y a las batallas espirituales que enfrentamos. En una carta datada el 20 de diciembre de 1910, el Padre Pío desahoga sobre una intensa batalla interna. Estoy en manos del diablo, que intenta arrancarme de los brazos de Jesús. Dios mío, ¿qué guerra está librando contra mí? Esta declaración poderosa nos hace darnos cuenta de la lucha continua entre el bien y el mal en nuestras propias vidas. Reconoce la inmensa presión que siente, expresando sus gemidos y lágrimas mientras se esfuerza por mantenerse firme en la fe. Aquí, el Padre Pío nos enseña una lección vital: la necesidad de confrontar nuestras tentaciones con determinación. En medio del sufrimiento, recurre a la oración, una invitación para que nosotros también busquemos la presencia divina en los momentos de crisis. Afirma que el objetivo del diablo es mantenernos lejos de los brazos de Jesús. Esta visión es una advertencia sobre cuán vulnerables podemos ser. La trampa del aislamiento espiritual es una táctica común, y la respuesta del Padre Pío es clara: perseverar en la oración. Su insistencia en buscar a Dios, incluso cuando el peso de la tentación parece insoportable, es un llamado a la acción. Así, somos desafiados a no ceder al desespero, sino a persistir en la comunicación con lo divino, incluso en las horas más sombrías. En otra correspondencia, datada el 17 de agosto de 1910, comparte un momento de ligereza. Me río de todo esto como si no tuviera importancia. Aquí, vemos un ejemplo notable de perspectiva y humor. El Padre Pío nos anima a no dar demasiada importancia a los ataques del enemigo, recordándonos que, cuando nos enfocamos excesivamente en nuestras dificultades, corremos el riesgo de paralizarnos. Esta risa, lejos de ser una negación de la realidad, es una forma de resistencia. Nos invita a ver las tentaciones como simples desafíos a ser superados, y no como barreras insuperables. Sin embargo, también expresa preocupación por su propia preparación. A veces me preocupa no tener la certeza de estar listo para enfrentar la lucha en el primer ataque del enemigo. Esta honestidad es refrescante y alentadora. Todos enfrentamos momentos de duda e inseguridad. La verdadera sabiduría radica en reconocer nuestras debilidades y prepararnos para los enfrentamientos espirituales. El Padre Pío enfatiza que es crucial no subestimar la tentación, ya que siempre ataca nuestros puntos más vulnerables. La lección aquí es clara: debemos equiparnos con discernimiento y voluntad firme desde el inicio de la lucha. Por lo tanto, al reflexionar sobre las palabras del Padre Pío, somos invitados a cultivar una espiritualidad activa y resiliente. Sus cartas nos animan a permanecer firmes en nuestras convicciones, a buscar la oración como fuente de fuerza y a enfrentar nuestras luchas con valentía y perspectiva. En una carta escrita el 18 de mayo de 1913, el Padre Pío expresó la profundidad de su lucha espiritual.
compartiendo con su querido padre un peso que oprimía su alma. Me siento solo por la noche y durante el día, reveló, mientras las sombras de la soledad lo envolvían. La lucha que enfrentaba no era solo física, sino una feroz batalla contra fuerzas oscuras que intentaban convencerlo de que había sido irremediablemente rechazado por Dios. Esa tentación, sabía, era una de las armas más astutas del diablo. Debemos aferrarnos a la verdad del amor de Dios, exhortó, incluso cuando la guerra espiritual se intensificaba a su alrededor. El director espiritual del Padre Piot observó con admiración su determinación inquebrantable. No se dejaba abatir ni se rendía al desespero, aceptando con valentía cada tormento y tribulación, pues sabía que permanecer firme en sus promesas era fundamental para su salvación. La lealtad a Dios y el enfoque en la vida eterna eran esenciales, incluso en medio de la confusión y el dolor. En otra correspondencia, fechada el 25 de junio de 1911, el padre reflexionó sobre la libertad que Dios concede al diablo. ¿Por qué permite tanta opresión?, se cuestionó en su alma angustiada. Intento resistir ese poder sombrío, pero la batalla es desgastante. Sabía que su voluntad de hacer el bien podía estar acompañada de miserias humanas inexplicables. La necesidad de ayuda era urgente, y la búsqueda de salvación se convertía en una prioridad en su corazón. «Padre, no me abandones», imploró, consciente de que en momentos de desesperación, Dios a menudo envía ángeles en forma de amigos o confesores para guiarnos. Con el paso del tiempo, sus cartas se convirtieron en un testimonio de su lucha constante. En el 9 de mayo de 1915, el padre Piot describió las voces del enemigo, que rugían en unísono, intentando aplastarlo. «Ay de mí, querido padre», escribió, revelando la ferocidad de sus pruebas, incluso cuando la presión se volvía insoportable y su debilidad se hacía evidente. La confianza en Dios brillaba como una luz en la oscuridad. «El diablo puede intentar aplastar mi alma, pero el Señor es mi fortaleza», se aseguró, comprendiendo que la disciplina divina nunca era punitiva, sino siempre cargada de amor. En una carta fechada el 4 de agosto de 1917, desahogó sobre la guerra incesante que Satanás libraba contra él. «Satanás nunca se cansa de atacarme», desahogó, comparándolo con un enemigo poderoso que cercaba su fortaleza por todos lados. A cada ataque, a cada ola de miedo, recordaba que su esperanza estaba en Dios. «Espero tener siempre la gracia para triunfar», escribió, reconociendo que la debilidad humana es solo una oportunidad para que la misericordia divina se manifieste. El padre Piot, con su espíritu resiliente, no se dejaba abatir por el desánimo. Comprendía que la batalla era continua y que la preparación espiritual era necesaria. Caminando en comunión con la iglesia militante, transformaba el miedo en fe, siempre listo para enfrentar al enemigo. Y así, en sus palabras, un eco de esperanza resonaba. Dios nos da la gracia que necesitamos para triunfar. En cada carta, no solo contaba su dolor, sino que también reafirmaba su inquebrantable fe. Un testimonio de perseverancia en medio de la guerra espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las profecías bíblicas se entrelazan con los desafíos que enfrentamos hoy? Si este video tocó tu corazón y abrió tu mente, no guardes este mensaje solo para ti. Comparte con tus amigos y familiares para que ellos también puedan entender y reflexionar sobre estas profundas verdades. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Esto nos ayuda a seguir trayendo más mensajes impactantes. Queremos escuchar de ti. Deja un comentario abajo compartiendo tu opinión o tus propias experiencias. Tu voz es importante para nosotros. Y si aún no estás suscrito, haz clic en el botón de suscribirte y únete a nuestra comunidad. Estamos apenas comenzando a explorar juntos las lecciones y verdades de la Biblia.